Sí, efectivamente y desgraciadamente tiene media sanción en el Senado, en donde entre gallos y medianoche, nunca tan bien aplicado este dicho, el Senado aprobó en trámite exprés este proyecto. Es un proyecto de características confiscatorias para las y los jubilados de todo el país, jubilados nacionales, no de ANSES. Primero, antes que nada, lo que quiero sí decir es que justo en el Senado, es decir, en la patria parlamentaria de Cristina Kirchner, se produce este robo contra los jubilados. Y digo un robo, Karina, y quienes nos están viendo, porque a pesar de que hubo retoques cosméticos respecto del proyecto original, ya que, según como sale del Senado, los ajustes serían trimestrales, y el índice salarial que resultare sería el más beneficioso para los trabajadores, o sea que podría ser RIPTE o podría ser INDEC. Sin embargo, esto no modifica en nada el carácter confiscatorio del proyecto, porque de la fórmula es excluida la inflación. Hay que tener en cuenta que la fórmula hasta ahora vigente contemplaba 70% de inflación, 30% de evolución por los salarios. Por lo tanto, si el año que viene la inflación es tal como se pronostica en todos los estudios serios del 50%, esto no va a estar integrado en la fórmula de actualización de los saberes. O sea que aunque fuera mensual y ya no trimestral, ¿no es cierto?, y recogiera la inflación del mes anterior, no tendríamos un ajuste que esté acompañando el proceso inflacionario, todo lo contrario. Es decir, que se trata de un ajuste contra un sector que abarca 7,5 millones de personas, de adultos mayores en nuestro país, que pagamos el pato de la boda, porque vamos a insistir un poquito más en esto. La fórmula, el proyecto, ni menciona, por supuesto, el tema de la quita que hemos sufrido con los aumentos por decreto de este gobierno, que al finalizar el año va a rondar los 100.000 millones de pesos en la masa de haberes de los jubilados, 100.000 millones de pesos. Es decir, una quita similar a la que sufrimos con Macri, que también fue de 100.000 millones de pesos. Parece que en esto se emparentan, tanto Macri como Fernández, en robar a los jubilados para compensar a sectores más privilegiados de la economía. Y acá no estoy adjetivando inútilmente. Recién todos ustedes saben que YPF y las petroleras acaban de aumentar los combustibles, y en el caso de YPF los aumentos desde agosto fueron del 20%. Es decir que la quita esta a los jubilados es para compensar los sectores más concentrados de la economía. Esto constituye una transferencia de ingresos brutal, ¿no es cierto?, porque ese dinero que nos quitan a nosotros a algún lugar va a parar. Ahora, ¿por qué quitarle a los jubilados y no quitarle a YPF o a los grandes monopolios, a los que se subsidia con nuestro dinero? Peor todavía, de concretarse en diputados la aplicación de esta fórmula, vamos a tener un proceso brutal de achatamiento de los saberes de todos los jubilados y una pérdida enorme de nuestro poder adquisitivo. Al respecto, quiero señalar lo siguiente, Karina. Les voy a leer lo que ya es el colmo de la perfidia y de la hipocresía. En la página 9 de este proyecto, página 9, dice que el proyecto busca generar un incremento del poder adquisitivo de los saberes. Increíble. Debe contribuir a la estabilidad macroeconómica y el proceso de reconstrucción de la economía argentina. Es decir, que lo dicen con todas las letras en el propio proyecto. Los jubilados tenemos que contribuir al proceso de reconstrucción económica con nuestro dinero. ¿Por qué no pone Fernández su dinero, o el de sus funcionarios, o el de los grupos capitalistas que se la llevan en pala, o el de los bancos, o el de las petroleras y las mineras y los ojeros? No, a ellos no les va a tocar nada. Es decir, nos impone a los jubilados de un modo despótico, y digo despótico porque no hemos sido consultados, ¿no es cierto?, esta exacción a nuestros saberes. Un párrafo aparte merece la CGT y la CTA. La CGT participó con dos representantes, uno de ellos Hueso Campo, en la comisión bicameral que redactó este proyecto. Bueno, muy bien, la gente de la CGT planteó que el índice que había que utilizar era el RIPTE, que es el peor de todos los índices. Es decir, que estuvieron
atrás incluso los sectores más retrógrados en la redacción de este proyecto. En definitiva, lo que planteamos, bueno, por supuesto rechazamos el argumento de que esta fórmula es una fórmula exitosa. Exitosa para los banqueros, para YPF, no para los jubilados. Entonces le decimos a Fernández que se deje de macanear, a Cristina Fernández también, ¿no es cierto?, y que devuelva a los jubilados lo que nos robó. Como no lo va a hacer, porque este hombre es un farsante, lo que estamos planteando es llamar a los jubilados y a los trabajadores a movilizarnos para rechazar este robo e impedir que se sancione en el Congreso. El tema se va a tratar en diputados el próximo 29, justo el día que se va a tratar en diputados la ley del aborto. Es lo mismo que hicieron en el Senado, pero bajo la forma de un espejo. Mientras en la calle estaba la marea verde, los senadores en forma subrepticia, ahí encerrados, sin ningún tipo de participación popular, metían mano en el bolsillo de los jubilados. Ahora lo van a hacer los diputados. Pero ojo, hay dificultades en diputados. Incluso, bueno, por ejemplo, se plantea que el sector de La Baña no estaría dispuesto a firmar esto. Es decir, que todavía hay que ver cómo se procesa esto, y cuando digo hay que ver, tiene que ver con el nivel de movilización que logremos desenvolver en el país contra la sanción de esta ley. Por eso, el viernes 18 va a haber una movilización nacional, ya no solamente de jubilados, sino que en esta oportunidad se van a incorporar sectores activos y combativos del movimiento obrero. El sábado 11, el sindicato del neumático, el SUTNA, convocó un plenario abierto a todas las organizaciones obreras y de jubilados que quisieran participar para discutir precisamente cómo enfrentar esta ofensiva gubernamental contra los trabajadores pasivos y activos, porque a los activos también se les está metiendo de un modo brutal la mano en el bolsillo. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia ya afecta a casi 2 millones de trabajadores. Bueno, primero que el salario no es ganancia, pero a Fernández esto no le importa. Entonces tenemos ¿por qué afecta a 2 millones de trabajadores? Porque el salario se está aproximando al mínimo no imponible. Es decir, lo han bajado, ¿no es cierto?, para que los salarios lleguen a ese nivel, y cuando llegan a ese nivel tributan. Y tributan una cifra brutal, hasta un 35% del salario. Es decir, que en algunos casos un aumento del salario en realidad no significa un aumento, sino una pérdida. Esta es una situación extraordinaria, ¿no es cierto?, porque mientras le aplican un impuesto a los trabajadores, aumentan los subsidios a los sectores concentrados de la economía, con el dinero de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, ¿qué pasa? El 18 se votó hacer el 18 una movilización nacional, que en el caso de Buenos Aires va a ser a las 16 horas desde el Congreso, desde el Obelisco al Congreso, y en el caso de Córdoba va a ser a las 17 horas con una concentración en General Paz y Colón, y de allí movilizarse el patio de Olmos. Acá los compañeros y compañeras del Plenario de Trabajadores Jubilados de Calamuchita, en esta oportunidad consideramos importante trasladarnos a Córdoba. Queremos estar con nuestros compañeros de Córdoba, porque, bueno, también allí estarán los jubilados provinciales, porque esta situación que afecta a nivel nacional a los jubilados también lo hacen a nivel provincial, porque recuerden ustedes que a los jubilados provinciales les redujeron su haber del 82% al 67% del salario de los trabajadores en actividad, ¿no es cierto? Y esto últimamente bajo el gobierno de Schiaretti. O sea que tenemos este panorama, ¿no es cierto?, que es una cosa terrible. Por lo tanto, convocamos a los jubilados, a los trabajadores, a todos los sectores que hemos sido afectados por esta medida, a movilizarnos el próximo 18. Y hay una cuestión que seguramente muchos deben conocer. Esta movilización no es un rayo en cielo sereno. Hay un cuadro de conflictos enormemente extendido en todo el país, donde los trabajadores están saliendo a reclamar contra los ataques que venimos sufriendo. Sin ir más lejos, el sector quizá más poderoso de la economía del país en este momento, que es el sector de las aceiteras, hace una semana que tiene sus plantas paradas por decisión de los trabajadores, ¿no es cierto?, porque no van a dejar pasar el ataque que las patronales le quieren imponer. Esto significa que más de 18 puertos de todo el país están paralizados.
La acción de los trabajadores, cuando es unitaria, se hace sentir, y esto es lo que va a suceder el 18.